el llamamiento de Eliseo, la segunda parte. Y estábamos analizando el lunes pasado, ¿verdad? Que tocamos, iniciamos este tema de cómo Dios llamó a Eliseo, cómo Dios lo llama al ministerio en un momento, hermano, donde Eliseo se encontraba ocupado. Eliseo estaba preparando una tierra para cultivar, pero en medio de todo eso Dios llega y se le cruza en el camino y le cambia completamente los planes. Ahora, esta historia, como decíamos el otro día, comenzó a escribirse un tiempo atrás cuando Elías estaba encuevado, deprimido a causa de las amenazas de aquella mujer perversa llamada Jezabel. Eso lo podemos leer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Ahí comienza a escribirse esta historia, porque estando Elías en la cueva, estando en depresión, Elías en la cueva, recibe la voz de Dios, recibe la visita del Señor ahí en la cueva. Y Dios quiere tratar, hermanos, Dios quiere que Elías pueda entender que todavía no es su final, que él no va a terminar su ministerio, ni va a terminar su trabajo porque aquella mujer perversa, Jezabel, haya sentenciado y haya puesto precio a su cabeza. Pero la situación de Elías es tan tremenda que lo lleva a una situación donde, hermano, ya no se puede levantar de esa situación. Lo lleva a una condición donde no es capaz de reponerse, de tomar nuevo aliento, de tomar nuevo ánimo, porque él está haciendo un recuento de todos sus compañeros caídos, de todos los profetas que han muerto en manos de Jezabel. Y a él se le ha metido en la cabeza que eso mismo le va a tocar también a él. Y estando en la cueva, Dios llega, Dios trata con él. Primer libro de Reyes, capítulo 19, Dios trata con él de otra manera, de hacerle entender que todavía no es el final, que puede confiar y esperar siempre en las promesas del Señor. Pero estando en esa situación, Elías prácticamente está ya terminado ministerialmente. Y es ahí donde Dios le da instrucciones claras y precisas. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 15 y verso 16. Dios le dice: bueno, levántate, sal de la cueva y tienes que ir a ungir a 3 personas. Tienes que ungir a Hazael, rey de Siria, tienes que ungir a Jehú, rey de Israel, y tienes que ungir también a Eliseo, tu sustituto. Allí comienza a escribirse esta historia, porque cuando Dios ve que ya no puede sacar a Elías de la cabeza de que él va a morir en manos de Jezabel, en ese momento Dios dice: bueno, aquí ya no hay nada que hacer, hay que preparar el sustituto. Y Dios le dice a Elías: sal de la cueva, toma el último aliento, vas a cumplir una última misión que yo te voy a encomendar. Vas a ungir 3 personas, al rey de Siria, a Hazael, rey de Siria, vas a ungir a Jehú, y también me vas a ungir a Eliseo, quien sería el profeta en tu lugar. En ese momento ya Dios ha determinado, el Señor, que se va a llevar a Elías, que ya no puede estar más sobre la tierra. Y analizábamos el mensaje pasado, el día lunes, hacíamos un recuento de cómo, estando Eliseo arando con aquellas yuntas de bueyes, la Biblia dice que Elías pasó al lado de él y tirándole el manto, dice la Biblia que Eliseo lo dejó todo, abandonó todo aquello que estaba haciendo, según la Biblia dice, primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. O sea, esto prácticamente sucedió rápido tras que Elías sale de la cueva y le encomienda a Dios la última misión que debe cumplir. Elías sale, hermano, y unge estas 3 personas y comienza la cuenta regresiva para que Elías sea arrebatado a los cielos. Pero en ese proceso, prácticamente, yo decía el mensaje pasado de que no había mucho tiempo para preparar a Eliseo. Pero, hermanos, comienza Eliseo a caminar, a servir al profeta de Dios, a Elías. Y la Biblia enseña de que este hombre, desde el momento que fue llamado, desde el momento que estuvo, hermano, que recibió el manto del llamado sobre su vida, comenzó a caminar al lado de Elías y le servía. No se apartó nunca más. Incluso también dice la Biblia que hizo una fiesta, mató los bueyes, con el arado cocinó la carne, convocó al pueblo y repartió, hermano, comida, y luego él se marchó. Prácticamente
como una fiesta de despedida. Porque todo aquello que le ataba, todo aquello que le impedía, lo que Eliseo quería hacer era cortar con todo eso. Era, hermano, cerrar ese ciclo de su vida. Él estaba convencido que de allí en adelante nunca más iba a ocupar el arado ni la yunta de bueyes. Y así comenzó a servir y a seguir al profeta Elías. Estoy haciendo un breve recuento nada más de lo que sucedió, pero quedamos en esto. Quedamos en que el último día, antes de que Elías fuese arrebatado, hermanos, en aquellos carros de fuego, la Biblia dice que en ese último día le hizo dos propuestas a Eliseo. Debemos de recordar que Eliseo nunca antes había pedido nada. De hecho, no pidió nada hasta el último momento. Debemos de recordar que Eliseo estuvo al lado de Elías sirviéndole. Hermano, Eliseo, yo creo que la Biblia lo demuestra, que tenía grandes aspiraciones, tenía grandes, hermanos, anhelos en Dios. Pero este hombre supo mantenerse tranquilo, supo mantenerse confiado en que su tiempo iba a llegar. Supo esperar en Dios. En el momento cuando, hermanos, el profeta fuese quitado, él comenzaría, hermanos, en ese momento activamente su ministerio. Aunque en la práctica, desde el momento que Eliseo recibe el llamado, desde el momento que Eliseo, hermano, le cae el manto que Elías tira sobre él, desde en ese momento empieza el ministerio de Eliseo, pero comienza de una manera en el anonimato, donde, hermanos, estaba ahí sirviendo nada más sin pedir nada. Yo sé que muchas veces uno sueña con cosas grandes, uno sueña con grandes ministerios, uno sueña en grande, pero debemos de saber, y lo recalco, lo decía el otro día, debemos de saber que los ministerios empiezan desde abajo. La fidelidad del hombre, la fidelidad de una mujer comienza desde lo más pequeño. Cuando tú comienzas a ser fiel a Dios en lo pequeño, Dios comienza a honrarte en lo grande. Dios comienza a abrir puertas grandes para tu vida. Dios comienza a darte a conocer. Pero primero debes de estar dispuesto a servir, aún en lo poco. Recuerda el principio bíblico, que el que es fiel en lo poco será también fiel en lo mucho. Tú no necesitas mucho para demostrar tu fidelidad. Tú en lo poco puedes ser fiel a ese Dios, tal como lo fue el profeta Eliseo. No me voy a extender en esa parte, ya predicamos respecto a esto, pero quiero llegar al punto principal de esta segunda parte del mensaje, el llamamiento de Eliseo. Porque ese último día, ese último momento, resulta que Elías le hace dos propuestas a Eliseo. Y estas dos propuestas prácticamente resumen el examen final de qué tan preparado, de qué tan capacitado estaba Eliseo. Porque ahora era el momento de demostrar, ahora era el momento de ver qué era lo que Eliseo quería. Recuerden, nunca antes Elías le había ofrecido nada, ni mucho menos Eliseo había pedido nada. Pero la Biblia dice, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, en el verso 1 y el verso 2, dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. La primera propuesta que Elías le hace a Eliseo es: quédate en Betel. Betel, hermano, representaba en ese momento una sociedad perdida sin Cristo. Betel representaba el lugar donde las almas estaban sedientas de palabra y era necesario predicarles. En otras palabras, podemos fácilmente decir que estamos hablando de que Elías le dice a Eliseo: quédate aquí predicando, aquí hay necesidad, esta gente necesita conocer el Dios de Israel. Pero la respuesta me sorprende de Eliseo, porque Eliseo le dice: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Es decir, Eliseo está determinado a llevar esto hasta el final. La propuesta parecía atractiva, la propuesta podía seducir a cualquiera,
Pero hermanos, Eliseo sabe que no es el momento. Eliseo sabe que tampoco es lo que él está pidiendo, tampoco es lo que está esperando. Él está esperando algo más grande, él está esperando algo mayor, y no se va a quedar en Betel, hermanos, haciendo una obra que no era que fuera menos que, hermanos, lo que se podía hacer, sino que era el enfoque que Eliseo tenía en lo que él estaba esperando, en lo que él estaba buscando. Sin pedir absolutamente nada, sin esperar nada, estaba ahí sirviendo. La Biblia no detalla cuánto tiempo estuvo al lado de Elías, pero hermano, los años que tuvo Eliseo sirviendo al lado de Elías, estaba ahí, hermanos, con una fidelidad grande, con una entrega total, pues lo había abandonado, lo había dejado todo. Y en este último día, cuando Elías está a punto de ser arrebatado a los cielos, la Biblia dice que le hace la primera propuesta. Y la primera propuesta es: quédate en Betel. En otras palabras, le dice Elías: esta sociedad te necesita, esta gente sin Dios te necesita. Dales a conocer al Dios de Israel. Pero Eliseo sabe que todavía no es el momento. Eliseo sabe que todavía no es el tiempo. Eliseo ha aprendido algo. Eliseo ha aprendido que para poder llenar los zapatos de Elías, no solamente necesitaba la unción de Elías, necesitaba una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías. Porque el reto que Elías tenía que superarlo Eliseo. Había cosas pendientes que, hermanos, Elías no había hecho ni en Betel ni en Jericó. Y ya lo vamos a ver a continuación. Había cosas pendientes que había quedado, pero para poder sacar, para poder, hermanos, cumplir esos compromisos pendientes que había quedado por mano de Elías, se necesitaba dos partes del espíritu que había sobre Elías. Y Eliseo lo sabe perfectamente. Eliseo sabe que necesita dos partes. Por eso cuando, hermanos, le hace la primera propuesta: quédate en Betel, Eliseo no duda en decirle: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Llegaron a Betel. Estando en ese lugar, donde ya le dije representaba una sociedad sin Cristo, había gente, hermanos, pues que se mofaba, se burlaba de lo sagrado, de lo santo. Estaba, hermano, estaba en una situación tremenda, pero Eliseo no se va a quedar en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque él está enfocado en lo que él quiere. Más adelante, ese mismo día, caminaron un poco más adelante y sucede que le dice, hermanos, le dice Elías a Eliseo: quédate aquí en Jericó. Primero le ofrece Betel, que dijimos representa una sociedad perdida sin Cristo. Segundo, le ofrece Jericó. La Biblia dice, hermanos, que le ofrece también Jericó. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 6 al 8. Le dice de nuevo Elías: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Es decir, Elías le está diciendo: yo tengo que pasar al otro lado, quédate aquí. Pero le dice Eliseo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon, Elías y Eliseo se pararon junto al Jordán, y tomando entonces su manto lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron de un lado a otro y pasaron ambos en seco. Jericó estaba, hermanos, a la ribera del Jordán. Y este es el último intento que hace Elías de decirle, luego que Eliseo ha rechazado la oferta de quedarse en Betel, ahora le dice: quédate en Jericó. Jericó, hermanos, tipifica el lugar donde, hermanos, había un pueblo, pues había en ese lugar una escuela de profetas, y tipifica prácticamente, hermanos, como pastorear una iglesia, como estar al cuidado de estos hijos de los profetas. Pero Eliseo no quiso agarrar ni de evangelista ni de pastor, sino que Eliseo dijo: no, yo quiero algo más grande todavía. Pero cuando, hermanos, Eliseo rechaza la oferta de quedarse en Betel y de quedarse en Jericó, en ese momento viene la pregunta. En ese momento viene la pregunta que le hace, hermanos, Elías, y le dice: entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres?
¿Qué es lo que tú quieres, Eliseo? Tú que has estado sirviendo al lado mío, tú que has estado aquí cerca, tú que has sido fiel conmigo, que no has pedido nada. Te he hecho 2 ofertas para ver qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú esperas. La Biblia dice, mi hermano, que cuando el profeta le dice a Eliseo que qué es lo que quiere, Eliseo no duda en decirle: yo quiero una doble porción del Espíritu que está en ti. Yo quiero una doble porción del Espíritu que está en ti. Qué maravilloso es el Señor. Mire, mi hermano, es algo tremendo cuando podemos ver que Eliseo no se conforma. Eliseo no le seducen las 2 ofertas. Yo mencionaba el otro día, le decía el otro día que, hermano, mire, lo tremendo de esto es que mucha gente se lanza muchas veces apresuradamente al ministerio, se apresura muchas veces, no espera el tiempo de Dios, no espera el momento, ni siquiera todavía ha demostrado fidelidad en lo poco, ni siquiera todavía, hermanos, ha aprendido lo suficiente, ni siquiera se ha dejado formar lo necesario, pero muchas veces decide irse, y de ahí muchas veces es donde proviene el fracaso, de no saber esperar el tiempo, de no saber esperar el momento, de no saber esperar en la voluntad de Dios. Lo tremendo aquí es que cuando Elías le dice a Eliseo: ¿qué es lo que tú quieres? Eliseo le dice: yo quiero una doble porción del Espíritu que está en ti. Yo quiero una doble porción. Una doble porción. Hermano, mire, cuando Eliseo dice esto, yo encuentro en la Biblia que Elías no le dice: bueno, está bien, yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar porque te lo he ganado. Yo te lo voy a dar porque tú has estado al lado mío. No, la Biblia dice que Elías le dijo: dura cosa tú has pedido, cosa grande tú has pedido, cosa difícil tú has pedido. Y la única forma como tú la puedes recibir es que tú veas cuando yo sea tomado. Si antes Eliseo no se había apartado de Elías, ahora con esto mucho menos. Eliseo no se iba a despegar de Elías. Y la Biblia dice que cuando vino, hermanos, el torbellino y lo arrebató y fue llevado a los cielos, dice la Biblia que el manto se le cayó a Elías, y la Biblia dice que Eliseo salió rápido a tomarlo. Yo decía el otro día, aquí no hay traspaso de mando. Aquí no hay traspaso porque no es una banda presidencial. Eso de traspaso de manto es antibíblico. Eso no es bíblico, mi hermano. El manto, la unción, la doble porción, esa tiene que ganársela. Esa tiene que ser, si usted ve cuando sea tomado, usted lo va a recibir. No es que yo se lo voy a dar porque yo quiero. No es que le voy a dar la iglesia a mi hijo porque está al lado mío y quiero que él quede como pastor de la iglesia. No funciona de esa manera. Los llamados son de parte de Dios, y los hombres y mujeres que estén al lado, que estén atentos, que estén vigilantes, que estén ahí prestos a tomar la bendición, son los que la van a tomar. No decidimos nosotros a quién le vamos a dar el manto, a quién lo vamos a traspasar, porque repito, esta no es una banda presidencial que yo me la quito para ponérsela a otro. No es así. Eso tiene que ganárselo a pulso de fidelidad, de compromiso, de entrega, el que está al lado suyo. No funciona de esa manera, como mucha gente quiere hacerlo creer. Porque no es bíblico que Elías le haya dado el manto a Eliseo. No, Eliseo tuvo que ver cuando fuese tomado Elías, y le dijo: de la única manera como tú lo puedes recibir es que tú veas cuando yo sea arrebatado. Si hubiese estado en las manos de Elías el darle el manto a Eliseo, créame que no hubiese habido protocolo, se lo hubiese dado sin ningún problema. Pero como repito, tenía que ganárselo. Tenía que ganárselo. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando Elías es arrebatado, la Biblia dice, hermano amado, que tomó el manto Eliseo. Y dice segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 14. Y tomando, oiga lo que hizo Eliseo cuando tomó el manto de Elías. Y tomando, segundo libro de Reyes 2:14, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado las aguas, del mismo modo las aguas se apartaron una al lado de otro, y pasó Eliseo. Regresa Eliseo solo, hermano, regresa Eliseo
a Jericó, pero aquí ya viene solo porque Elías ha sido arrebatado. Viendo los hijos de los profetas, dice el verso 15, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado del Jordán, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vieron y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Oiga esto, qué tremendo. Cuando ven que Eliseo regresa, ya no viene Elías. Elías ha sido arrebatado, pero en ese momento, dos partes de la unción que tenía Elías ahora reposan sobre Eliseo. Y cuando Eliseo viene, toma el manto, golpea las aguas y solamente dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y la Biblia dice que las aguas se parten en dos una vez más y comienza a caminar en tierra seca Eliseo, regresando a Jericó. Y cuando aquellos varones ven que viene Eliseo, ellos están sorprendidos por lo que acaban de ver. Ellos están, hermanos, anonadados por lo que está sucediendo. De tal forma que dicen: allí viene Eliseo. Y trae una doble porción del espíritu que estaba en Elías. De tal forma que salen corriendo y se postran a los pies de Eliseo. Fue un momento tremendo. Después de esto, mis hermanos, Eliseo parte a Betel. Después de esto, Eliseo parte a Betel. Y en Betel, hermanos, resulta... Bueno, pero recuerde que ahí en Jericó las aguas estaban contaminadas. Habían aguas contaminadas en Jericó. Y eso, repito, era algo pendiente que Elías había dejado. Y Eliseo sabía de que para poder, hermano, para poder terminar ese trabajo, para poder iniciar haciendo todo esto, necesitaba una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Y cuando Eliseo viene ya con la doble porción, las aguas, por medio de un milagro que fue el primero que hizo en ese momento, las aguas se tornan cristalinas en Jericó. Luego de hacer ese milagro, Eliseo sigue más adelante, mi hermano. Y cuando va llegando, hermanos, a Betel, la Biblia dice que él va subiendo a aquel lugar, y dice de que salieron unos muchachos y se burlaban de él. Y allí fue donde le decían: sube, sube calvo, sube calvo. Y la Biblia dice, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 24, que mirando atrás lo vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos 42 muchachos. Este hombre tenía, hermano, Eliseo tenía ahora una doble porción del Espíritu Santo. No se burlaron de él cuando pasó con Elías. Se burlaron de él, grave error. Se burlaron de él cuando venía, mi hermano, pero venía con una autoridad, con un poder, hermano, tremendo, el doble de la unción de Elías. Y cuando esta gente se burla de él, por eso yo le decía que este lugar de Betel representa una sociedad sin Cristo, que se mofan de los santos, de los sagrados. Pero en este momento ya viene Eliseo con una doble porción del Espíritu Santo, o del Espíritu que había sobre Elías. Y dice la palabra del Señor que cuando se burlan de él, lo maldijo en el nombre de Jehová. ¿Y sabe qué sucedió? Salieron dos osos del monte y despedazaron a 42 varones ahí en ese momento. ¿Y sabe por qué sucedió esto? Porque no era que estaban irrespetando a Eliseo, no. No era que estaban irrespetando al hombre de Dios, al profeta, no. No solamente era eso. Estaban irrespetando lo santo, lo sagrado. Usted puede jugar con cualquier cosa menos con lo santo. Usted puede jugar con cualquier cosa menos con lo sagrado. Cuando el hombre se mete con lo santo, con lo puro, con lo sagrado, cuando se mete a difamar, a señalar, cuando se mete usted, hermano amado, a blasfemar contra Dios, agárrese, porque le puede llover sobre mojado. Eso es algo mortal para cualquier hombre, para cualquier mujer. Pero allí comienza el ministerio de Eliseo. Un ministerio más tremendo todavía que el de Elías. No era para menos, tenía una doble porción del espíritu que estaba en Elías. De tal forma que después de haber sepultado a Eliseo, un año después de haberlo sepultado, fueron a sepultar un hombre. Y con solo haber tocado los huesos de Eliseo,
Aquel hombre que fueron a sepultar, la Biblia dice que revivió en el momento. Qué unción había sobre el profeta Eliseo. Pero un llamado que, de acuerdo a como lo hemos visto, realmente vale la pena servir desde abajo. La gente quiere hoy comenzar desde arriba. La gente quiere ahora, mi hermano, sueña con grandes cosas. Por eso es que se acuestan siendo diáconos de una iglesia y el día siguiente se levantan siendo apóstoles, porque tienen aires de grandeza. Pero lo que no tienen es humildad del Señor. Pero lo que no tienen en ese momento es, hermano, un corazón dispuesto a oír la voz de Dios y obedecer su palabra. Lo que no tienen es humildad porque no quieren empezar desde abajo, no quieren sufrir, no quieren pagar el precio, quieren llegar de una vez a la cima y no es saludable para ti ni para mí. Hermano, cuando el Señor nos lleva por un proceso, lo que el Señor está haciendo es preparándonos, capacitándonos, preparando sobre todo nuestro corazón para que el día que tú estés arriba no se dañe tu corazón. Porque tú comienzas a ser fiel a Dios desde abajo, en lo poco. No importa si te ponen a barrer, si te ponen a hacer los baños, donde sea. Tú comienzas a servir y a servir con excelencia. Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Y si algo grande podemos aprender del llamamiento de Eliseo, es que este hombre comenzó desde abajo y comenzó siendo fiel. Sin pedir absolutamente nada, siendo fiel desde abajo, sin importar el tiempo que tenía que esperar, sin importar todo lo que tuviese que pasar, comenzó siendo fiel desde abajo. Renunció a todo, empezó a servir a Elías. Y cuando llegó el momento, este hombre cosechó su esfuerzo. Yo quiero decirte en esta hora, no te detengas, no te rindas. Si tú ahora estás en un proceso difícil, si sientes que el llamado se vuelve difícil, duro, tranquilo, no te preocupes. Dios te va a honrar, Dios va a honrar tu fidelidad. Mantente firme, mantente enfocado, mantente al lado de tu pastor, mantente al lado ahí sirviendo. No te adelantes, no te anticipes. Espera el tiempo de Dios, espera el momento de Dios. Porque si tú quieres volar antes de tener alas, te vas a golpear. Si tú quieres salir antes del tiempo, te va a ir mal. Espera, confía, mantente al lado, mantente firme. Que un día tú vas a recibir cosas más grandes y cosas mayores que al que tú estás sirviendo en este momento. Dios va a hacer contigo cosas mayores todavía. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, cuando los discípulos sorprendidos llegaban donde Jesús y hermanos y se maravillaban de todo lo que Jesús hacía, Jesús les dijo: no se maravillen, porque cosas mayores ustedes van a hacer en mi nombre. Yo quiero decirte, Dios está haciendo cosas mayores, pero Dios va a usar a aquellos que están ahí al lado del hombre de Dios, de la mujer de Dios, sirviendo con fidelidad. Si tú no eres capaz de someterte a tu pastor, no puedes soñar con cosas grandes. Quizás va a haber alguien que te va a hacer ofertas tentadoras y te van a hacer tantas promesas, pero te va a ir mal. Espera mejor el tiempo de Dios. Espera confiado, espera ahí tranquilo, que todo llega a su tiempo. Quiero decirte que esta tarde, para finalizar, mantente firme, mantente enfocado. No apartes tu mirada del blanco que es Cristo Jesús. Y un día el Señor obrará en tu vida en gran manera. El llamamiento de Eliseo. Esta ha sido la segunda parte y espero en Dios que esta palabra te ayude, te fortalezca, te dé nuevas fuerzas y te mantenga pues al pie, sirviendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Hacia adelante, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ten paciencia, todos los sueños que tú tienes, todo lo que Dios te ha mostrado de grandes campañas, de estadios, de multitudes convirtiéndose, eso va a llegar, pero espera, ten paciencia.